Hola, Dios le bendiga. Estamos en una nueva oportunidad, otra reunión, para seguir hablando acerca de Apocalipsis, del tema profético escatológico y de las circunstancias y eventos que se nos han de venir en los próximos años o meses. Y hemos estado conversando en videos anteriores sobre muchos temas de interés desde el punto de vista de la profecía y de la escatología, como por ejemplo las 7 trompetas, los 7 sellos, y de último hablamos acerca de las 7 copas que corresponden al momento y al tiempo de la ira de Dios. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la denuncia y la sentencia que se le hace a la gran ramera, y también un poco entrando en ciertos detalles acerca de la bestia. Para ello vamos a usar el capítulo 17 de Apocalipsis, y yo les invito a que tengan la Biblia en su mano a fin de poder constatar y verificar los comentarios a los versículos bíblicos que se hagan acá. Bien, lo primero que nosotros vamos a encontrar acá es que se nos habla de una mujer llamada la gran ramera. Dice el versículo 1 del capítulo 17 de Apocalipsis: y vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Primeramente nos toca el tema de una prostituta, y nos dice que esta prostituta se sienta sobre muchas aguas. En algún momento, en alguno de los temas que hemos tocado, principalmente cuando hablamos de Apocalipsis 13, mencionamos el hecho de que hablar de muchas aguas, desde el punto de vista de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, esto quiere decir que estamos hablando de muchas gentes, porque la Biblia representa muchas gentes, como nos dice el siguiente versículo en este mismo capítulo 17. Dice el versículo 15, y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces podemos entender en este contexto que lo que nos está diciendo que la mujer, la prostituta, se sienta sobre muchas aguas, lo que quiere decir es que la base de apoyo de la gran ramera, la que le da su auge y popularidad, son las mismas gentes, los mismos pueblos, las mismas naciones. Sentarse sobre ello es una manera de expresar la autoridad que esta prostituta tiene sobre las gentes. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las Sagradas Escrituras nos muestran a esta prostituta, como ya hemos dicho, sentándose sobre muchas aguas, cuyo contexto es extraño para una prostituta. No es lo usual que se nos diga que una prostituta se sienta sobre muchas aguas. Pero ya hemos explicado que esto significa que tiene autoridad sobre las gentes, sobre las naciones, sobre las lenguas. Pero esto también es un lenguaje de doble referencia. Lo que nos está mostrando acá las Escrituras es que la prostitución es el comulgar con dioses e ídolos, y esta prostituta es realmente una institución. Lo que esto quiere decir es que el poder de esta institución, que es la mujer, la prostituta, es dado por la aprobación de las muchedumbres, es decir, la autoridad que tiene esta institución. La mujer se fundamenta en que la gente de todas las naciones le dan su apoyo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el versículo que estamos mencionando es el 1 y 2a, ¿verdad? Como ya hemos leído. Luego nos dice que esta prostituta ha fornicado, es decir, ha tenido relaciones, ha tenido coito con los reyes de la tierra.
Pero eso también es un lenguaje simbólico, porque no es una fornicación natural en el cuerpo, no es un coito en la carne, se refiere más bien a el entregar su corazón y gozarse en los ídolos y en los dioses que la religión pagana nos ha introducido desde que comenzaron las sociedades en la tierra hace unos 15,000 años atrás. Entonces nos dice que con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes, las autoridades. Esto lo que nos quiere decir es que los gobernantes de todas las edades, ¿no? Pero haciendo punto focal en este momento, los presidentes de las naciones, los reyes, los primeros ministros, todos muestran su gracia y su favor hacia esta prostituta, hacia esta mujer de placeres, y se complacen en los placeres que esta mujer ofrece, con lo cual ellos también forman parte de ella misma, de esta mujer, y la sentencia que se le da a la mujer, pues también se le da a los reyes de la tierra, por cuanto ellos son parte de este juego sexual, ideológico, si se quiere, sacrílego, ¿no? En cierta manera, porque fomenta el amor y la devoción a dioses extraños. Luego nos dice que los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto es un bacanal, es una fiesta de lujuria y orgía, en la cual el vino es el elemento alucinante y que, digamos, trae disolución a los que practican con ella. Lo que nos está mostrando acá es un bacanal en donde pues los que están allí se han embriagado con este vino que la mujer ofrece, y al embriagarse con este vino caen entonces en la fornicación, terminan en la carne. Es decir, entonces que pues el encanto que esta mujer, que es una institución, ofrece a la gente, les atrae de tal manera que todos terminan de una forma u otra siendo partícipes o participantes del acto consensuado y a la vez restringido o quizás mejor aún desaprobado de participar en lo que ella propone, que es la adoración a los falsos dioses y a los ídolos. De tal manera entonces que cuando nos dice que ella se sienta sobre muchedumbres, se sienta sobre mares, sobre aguas, lo que nos está diciendo es que las gentes participan con ella en este acto desaprobado por Dios, que es el tener dioses extraños. La fornicación, desde el punto de vista espiritual, es el aprobar a los dioses extraños como si fueran sus propios dioses, abandonando al único Dios verdadero, que es el marido, según nos declaran la misma escritura, el marido de todos aquellos que aman la verdad. La desviación del Dios verdadero hacia otros dioses constituye una fornicación, y la institución que propone la fornicación, como es el ente que actúa en la fornicación como si fuese una mujer de placeres, pues viene a ser entonces una prostituta. Luego el verso 3 nos dice: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De nuevo, acá aparece la mujer, que entendemos que es la misma prostituta que nos habíamos estado mostrando anteriormente, pero esta está sentada ya no sobre las muchas aguas, sino sobre una bestia. Dice que es una bestia bermeja. Otras versiones bíblicas, como la Reina Valera 1960, nos dice que es una bestia escarlata. Lo que sí podemos sacar en conclusión es que es una bestia de color rojo,
pues parece que el color rojo es el favorito de los que propulsan esta situación. Entonces, la mujer está sentada sobre la bestia. Quiere decir entonces que la bestia apoya las acciones de la mujer, consolidan las acciones de la mujer y son los que favorecen que estas acciones de la mujer se desarrollen. Y estas acciones no son otra cosa que la invitación a la fornicación. Entonces nos dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, al igual que el dragón que se nos mostró en Apocalipsis 12 y también la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. Estos 3 igualmente tienen la similitud de bestia, igualmente tienen 7 cabezas y 10 cuernos, con lo cual nos está diciendo pues que son lo mismo, aunque el dragón fue visto en el cosmos en una pelea fuera de la tierra y la bestia de Apocalipsis 13 fue surgida del mar, pues igualmente las 3 tienen 7 cabezas y 10 cuernos y las 3 son bestias, dándonos a entender que tienen los mismos principios, los mismos elementos que la rigen tanto a una como a las otras. La única diferencia acá es que la bestia que estamos viendo en el capítulo 17 está vestida de color bermejo o de color escarlata, de color rojo, en tanto que las otras que vimos anteriormente pues no tenían colores. Versículo 4 nos dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Pues acá estamos viendo entonces a una mujer muy lujosa, una mujer dotada de enormes riquezas, porque dice que está dorada con oro, y sus vestidos de púrpura y escarlata pues dan a entender que tiene de las más finas y preciosas y apreciadas telas que se podían encontrar en el mundo, telas muy costosas para hacerse unos vestidos tan ostentosos. Entonces esta es una mujer con una gran cantidad de riquezas, con muchas riquezas. Dice que está adornada de piedras preciosas y de perlas. Y una cosa interesante y curiosa es que tiene un cáliz de oro en su mano. El cáliz es una copa, una especie de vaso que pues se usaba antiguamente para acompañar las comidas, quizás ingiriendo vino en ella, ¿no? Pero ¿qué tal que este es el elemento que se usa en el ritual de la misa en la Iglesia Católica? El cáliz viene a ser uno de los elementos más importantes en el tiempo o durante el tiempo de la Eucaristía, durante el tiempo de la misa. Ahora dice que esta copa está llena de abominaciones. No podemos imaginarnos qué tipo de abominaciones será, pero también dice que está lleno de la suciedad de su fornicación. Bueno, quiere decir que la fornicación de la mujer ebria, de la mujer prostituta, pues se muestra en el cáliz, ¿no? Esto es muy interesante. Y el verso 5 nos revela quién es esta mujer. Porque dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. El mismo término que aparece en la copa, aparece la suciedad de su fornicación y las abominaciones. Y se dice entonces que ella es la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y acá se nos menciona a Babilonia, porque Babilonia, que fue el lugar que fue la ciudad donde se albergó la Torre de Babel,
y que nosotros podemos recordar que nos habló y nos habla por allá en Génesis capítulo 11, que nos enseña lo que pasó cuando las gentes quisieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, y cómo Dios intervino para impedir que el trabajo siguiera adelante. Esta ciudad viene a ser la continuación de lo que ya se había iniciado con la sociedad sumeria y con la sociedad acadia en tiempos inclusive prediluvianos, cuando los satanes introdujeron en la tierra los misterios no dignos, digamos, pongámoslo de esta manera, que conocían ellos y que los trajeron a la tierra, que tales misterios, por ejemplo, son la superchería, la brujería, la hechicería, elementos que al ser introducidos en la tierra, pues fueron entonces después, a lo largo de los años, enseñados a generaciones y generaciones para ser usados y han convertido entonces la tierra en un lugar de maldición, porque no fue aprobado de parte de Dios que tales cosas fueran enseñadas. Y el libro de Enoc nos muestra quiénes fueron los ángeles que en desobediencia, enseñaron aquí en la tierra todos estos misterios que nunca debieron ser comunicados. En consecuencia, esta acción que se ha llevado a cabo desde el comienzo de la historia de la humanidad, que fue tomada por Babilonia después y a través de los hombres que habitaban la tierra en ese instante, a través de Nimrod, mencionado en la Biblia, quien fue un ayudante de Satanás para introducir estas cosas terribles en la tierra, pues se fueron extendiendo con los años y entonces en Babilonia nació, digamos, una sociedad establecida que veneraba y adoraba la falsedad, la introducción de dioses, de miles de dioses, un dios para cada cosa en la tierra. Y la introducción de estos dioses y la adoración de estos dioses dio lugar a lo que en este momento nosotros podemos ver en la tierra, distribuida en la tierra por algunas religiones, pero siendo la principal de ellas la religión católica. Así nosotros vemos entonces que, por ejemplo, la religión budista o la religión hindú, por ejemplo, que tiene miles y miles de dioses, son una manifestación de aquella Babilonia que nació en la época de los sumerios y que los babilónicos de Nimrod la tomaron para luego establecerla en la tierra. Por eso entonces ella, esta mujer ebria, que representa esta ideología, digamos, representa esta doctrina perversa. Ella viene a ser entonces el símbolo de lo que la representación más clara y fidedigna de lo que Dios desaprueba y rechaza y que no quiere para su pueblo, que es la adoración de los ídolos y de los dioses. Y se le conoce entonces de esta manera como Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Luego nos dice el versículo 6 que esta mujer, es decir, esta institución, y lo que nosotros estamos hablando acá, ya de una vez claramente, esta institución que es la Babilonia la Grande, está representada en todo su esplendor por Roma, por el Vaticano, siendo el Vaticano el centro donde convergen todas las religiones del mundo, un centro ecuménico desde donde saldrá la religión que gobernará el mundo durante el tiempo del anticristo, que ya no será cristiana ni será de ningún tipo, sino absolutamente luciferina, porque como vamos a ver un poco más adelante, durante la semana final de todas las cosas, la semana 70 de Daniel,
se desatará entonces la persecución contra la iglesia cristiana y se terminará toda forma de culto, imperando en ese momento solamente la religión que adora a Satanás, que nació en Sumeria, y Babilonia le dio el auge que necesitaba para ser establecida como la religión del mundo. Ahora, el versículo 6 nos dice que esta mujer en su copa tomaba la sangre de los mártires de Yeshua el Señor. Es decir, ella fomentó la persecución contra los cristianos, que todavía no se ha desatado, pero que está a punto de ser desatada, y ya nosotros podemos ver señales de persecución y de matanza de cristianos en países de Asia y de África. En África nosotros podemos ver cómo en sociedades cristianas son totalmente arrasadas, y pudimos ver también cómo cuando el Estado Islámico se estableció en el mundo a principios de la década de 2010, prometió acabar y arrasar con todos los cristianos del mundo. De tal manera que ya se ha comenzado a sentir un poco esto, pero va a ser mucho más dramático y absolutamente se completará todo esto durante la semana 70 de Daniel, cuando comience la persecución en el mundo, cuando comience la gran tribulación. Bueno, se nos dice que esta institución, que es la Iglesia romana en primer orden, pero que, como dije anteriormente, concurren allí todas las religiones que promueven el establecimiento de culto a los multidioses, ¿no? Todos ellos, pero con la Iglesia romana a la cabeza, son los que persiguen a los cristianos, persiguen a los que tienen el testimonio de Yeshua. Te perseguirán a ti, me perseguirán a mí, tratarán de matarnos y nos matarán si pudieren, ¿verdad? Pero con la diferencia de que nosotros pues seremos recibidos en los recintos celestiales si hemos mantenido nuestra fidelidad a Dios y hemos sostenido nuestra fe y la hemos defendido hasta el final. Bien, el verso 6 dice que la mujer fue embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Dice Juan, y cuando la vi, quedé maravillado, de grande admiración. Bueno, porque vio la ostentación que esta mujer tenía. Si uno puede entrar en los palacios del Vaticano, en los lugares donde el Papa habitualmente está y recibe a la gente, sus ornamentos, sus grandes joyas, pues vamos a darnos cuenta por qué Juan sentía tanta admiración al ver pues que esta institución era precisamente la que perseguía a los santos. Si recordamos el capítulo 2 de Daniel, que es aquel que se nos muestra el sueño de Nabucodonosor, que por cierto era rey en Babilonia, nosotros podemos entender que el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor era para mostrarle lo que estaban haciendo en el mundo, porque él, que era la cabeza, era completamente de oro, la cabeza, y luego vendrían otros reinos que formarían el resto del cuerpo, estaba iniciando el humanismo en la tierra. Y este humanismo quedó claramente definido, claramente referenciado y expuesto con la figura que el Señor le dio en el sueño a Nabucodonosor, que era un hombre, siendo él precisamente la cabeza. Pero este hombre terminaría en los pies con una combinación de hierro y barro. Y el hierro que venía del gobierno anterior, que eran las piernas, pues es el gobierno romano, que en ese momento que Juan, en el momento que Juan está hablando, pues es el gobierno que está imperando en la tierra. Y este gobierno fundamentado en reyes dioses, era un gobierno babilónico, sin duda alguna, porque todos los emperadores romanos se autodefinían como dioses. Bien, pero digamos que la esencia de esto se mantuvo
La esencia de Roma se mantuvo y la absorbió el Vaticano, por cuanto Constantino quiso que, así como había un emperador que gobernaba el mundo, debería haber un sacerdote que gobernara toda la iglesia. Así pues que entonces el principio de gobernabilidad que tenía Roma como grande ciudad y estado, lo tuvo el Vaticano, que estaba dentro de Italia, dentro de Roma. Y de esa manera entonces Roma el Vaticano vino a mantener el principio de hierro que tenía el pueblo italiano en su globalidad, en su totalidad. De esta manera el hierro mezclado con el barro forman el pie. En ese sentido entonces lo que nosotros estamos viendo acá en esta situación es que lo que está viendo Juan en ese momento lo deja maravillado, porque está viendo a una mujer que es la religión de las ideologías, de la religión de la idolatría en el mundo entero, representada por el Vaticano, que tiene apariencia de ser una institución de Dios, siendo la que está arrasando y matando a los cristianos. No dude usted que la matanza de los cristianos la está promoviendo la Iglesia Católica conjuntamente con el barro, la Iglesia Católica, que es el hierro, conjuntamente con el barro, que son los Illuminatis y son los hombres que no están escritos en el libro de la vida. Luego el versículo 8 nos dice: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Recordemos que el capítulo 13 de Apocalipsis nos muestra una visión de Juan en donde él ve surgir del mar una bestia. Igualmente, como dijimos al comienzo, la mujer se sienta sobre muchedumbres. La mujer se sienta sobre muchas aguas, y estas muchas aguas representan gente de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que la bestia ha de surgir del abismo, lo que nos está diciendo es que se está formando en el ámbito de la maldad y del odio hacia el Padre Dios Todopoderoso, porque esta bestia está formada por todos los que aborrecen a Dios, que son sin duda todos descendientes de Caín, son descendientes de Satanás. Entonces dice que esta bestia ha de ir a perdición, porque lo que ella va a causar en el mundo es muerte, persecución y es destrucción. El mundo va a ser destruido y miles de millones de personas han de ser muertas por causa de esta bestia, que es una forma de gobierno, es un sistema de gobierno que va a haber en la tierra. Esta bestia viene a apoyar las ideas de destrucción de la mujer y dice que va a ir a perdición. Dice que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, ¿verdad? Exactamente, pero que ha de venir. Exactamente, eso es lo que dice. Bueno, esta bestia, como digo, es una forma de gobierno, es un imperio en el mundo entero que gobierna el mundo entero a través de los Illuminatis, que son la familia, que es la secta que ejerce poder en el mundo porque tienen la autoridad económica. Básicamente ese es su gran poder, porque manejan la economía del mundo. Y desde hace más de 200 años desarrollaron una estrategia en el mundo que les ha servido para que, creando empresas, creando una infraestructura adecuada, que fue sustentada y pagada con el dinero que ellos suministraron y que ellos mismos son los dueños, aunque aparezcan a nombre de otras personas, ellos van a poder controlar y pueden controlar a los presidentes y a los gobernantes en el mundo. Los controlan, ejerciendo sobre ellos presión psicológica por cuanto ellos manejan el dinero, por cuanto les han comprado, por cuanto les han facilitado la vida, por cuanto les han ayudado a alcanzar el poder.
De esa manera los tienen bajo su control. La bestia es la organización más poderosa que haya gobernado jamás el mundo y que la gobierna en este momento y que la ha de gobernar todavía por un tiempo más hasta que el Señor regrese a la tierra y establezca el orden que todos estamos anhelando y deseando. Bueno, luego nos dice el versículo 9 que esta bestia tiene 7 cabezas, que son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. 7 montes no porque sean 7 montañas. Algunos dicen con acierto que el Vaticano es el lugar al que se refiere acá la Sagrada Escritura, porque en el Vaticano hay 7 colinas. No dudo que esto tenga una excelente coincidencia, pero realmente de lo que se está hablando acá, no 7 montes en cuanto a lo que una montaña es. Asimismo, como cuando nos dice que se sienta sobre las aguas, no nos está hablando de aguas como lo que el agua es, sino es un lenguaje simbólico, referencial. Así como las aguas representan muchedumbre de gente, los montes significan autoridad, significan poder, significan dominio, ciertamente. Pero luego nos dice que son 7 reyes, o 7 reinos, sería aún mejor, 7 reinos. Dice que 5 han caído, dice que dice que el 7º no ha venido, pero que cuando viniere durará poco tiempo, porque vendrá un octavo reino. 5 reinos que ya fueron, uno que es y uno que ha de venir. El que ha de venir sin duda alguna es el gobierno del anticristo y el gobierno de las gentes que teniendo poder en el mundo, como son precisamente los Illuminatis, que son los del grupo Bilderberg, teniendo poder en el mundo, han permitido que este hombre sea colocado en poder y en autoridad. Pero el 7º no es el anticristo es el 8º. El 7º es el gobierno que domina el mundo, y el 8º es el hombre que ha de surgir del 7º y que regirá al mundo con poder y con autoridad. El versículo 11 nos dice: y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7 y va a perdición. Al igual como nos dijo atrás que la bestia que no era, pero que luego va a perdición, así nos dice ahora que el 8º de los reyes sale de los 7, es de los 7 y va a perdición, porque él es el anticristo. El rey 8º es el anticristo, el rey 7º es los Illuminatis. Pero él sale de los Illuminati y se establece como rey en el mundo. Él es el 8º rey, el anticristo. Y él es el que va a llevar a la tierra a la destrucción a través de guerras nucleares que han de venir muy pronto, a través de terremotos, a través del hambre, de plagas, del corte de energía eléctrica, de inundación de las costas a través del crecimiento del mar. Ellos tienen muchos recursos para causar un gran daño a la tierra, daño que ya tienen tiempo ocasionando, pero que se ha de poner aún peor en los meses o años próximos, cuando veremos la gran persecución y la grande mortandad sobre la tierra. Ese es el 7º, que sin duda alguna, ese 7º es Satanás. Es uno de los satanes, el de mayor autoridad, Shemiasa, según lo define el libro de Enoc. Él se instalará sobre la tierra como el anticristo y él gobernará la tierra durante 3 años y medio, durante 1335 días, causando la grande mortandad, el gran daño, la destrucción más grande que podamos imaginar sobre la tierra la va a causar él, porque es el enemigo de la humanidad. Y lo que siempre ha querido él es la adoración. Y como los cristianos no le adoramos ni le adoraremos a él, entonces a los cristianos perseguirá con todas las fuerzas de su ser íntegro.
Luego nos dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Es decir, de la bestia, es decir, de los Illuminatis, saldrán 10, o salen, se conocen, 10 autoridades, 10 autoridades. Seguramente serán 10 personas que representan a 10 países. Podemos mencionar 10 países poderosos en el mundo en este momento, que son, sin duda alguna, Estados Unidos, China, Rusia, sin duda alguna el Reino Unido, luego Francia, luego tendríamos Japón, Italia, luego vendría Canadá, sin duda alguna tendríamos allí para colocar en este grupo de gente poderosa, tendríamos Alemania y también España. Es decir, son los países más poderosos del mundo. No podemos dejar fuera a los países del norte de Europa como Noruega, como Holanda, como pues esos países que son antiquísimos, en los cuales hay reinos establecidos de hace cientos de años y que se colocan dentro de la gran alcurnia del mundo. Bueno, de esos países van a surgir 10 autoridades. Y de esas 10 autoridades va a surgir uno. Veamos lo que nos dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Ya estamos hablando acá de la octava bestia. El verso 12 ya no nos habla de la séptima, sino nos habla de la octava bestia, que es el anticristo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo, es decir, tienen un propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia, es decir, al anticristo. Le darán todo su poder, ellos le cederán el poder a la bestia. En ese momento se terminarán las fronteras. Ya acá estamos hablando de la mitad de la semana, de la última semana. Estamos hablando de los 1335 días finales de la acción del anticristo y de la bestia sobre la tierra. Es el momento cuando los presidentes le entregan su poder y autoridad al anticristo, se terminan las fronteras y comienza el gobierno universal del anticristo. En este momento también, justo en este momento, se ha terminado se va a terminar con la adoración, con los cultos religiosos sobre la tierra. En este momento serán perseguidas y cerradas todas las iglesias cristianas, y es el momento cuando se le va a dar principio al final de la iglesia universal, de la iglesia propagadora de la idolatría en el mundo, como lo es la iglesia del Vaticano, la iglesia católica, la iglesia del Papa. Importante acá que nos dice, estos tienen un consejo, dice el verso 13, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ya le cedieron todo el gobierno al anticristo, ya el mundo entero está bajo el control del anticristo. Ahora, veamos acá este punto tan interesante del verso 14. Dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vamos a recordar en este momento algo que habíamos leído en el capítulo 16 que nos quedó pendiente y del cual hablamos en la semana anterior. Veamos. Acá podemos ver en el verso 13 que dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el verso 16 nos añade,
y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiere decir entonces, según lo que hemos leído, que estos tres espíritus que salen, uno del dragón, otro de la bestia y uno del falso profeta, dice que son demonios, van a ir a los reyes de la tierra haciendo señales y prodigios para convencerlos de que tienen que apoyar la idea de atacar al Cordero que ya se está preparando para venir, para bajar a la tierra a poner su gobierno de 1000 años. Entonces ellos no quieren permitir el gobierno y la autoridad de Yeshua, el Señor de los cielos, y entonces se van a poner de acuerdo para formar un gran ejército que le haga la batalla al Señor. Hasta que esto nos dejó acá el capítulo 16 en espera para el 17, que es lo que vamos a ver seguidamente. El versículo 14 nos dice: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. Entonces ellos fueron reunidos en el lugar que se llama Armagedón, para pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los venció, y la razón por la que los venció es porque Él es Rey de reyes, es decir, no hay ningún rey por encima de Él. Y Él es Señor de señores, es decir, no hay otro Señor fuera de Él. De tal manera que la victoria es de Él, y eso queda perfectamente demostrado acá en la palabra de Dios cuando dice que Él los vencerá. Ahora dice, los que están con Él son los llamados, son los elegidos, es decir, los escogidos, y son los fieles, los que no se dejaron marcar por la bestia, ni aceptaron ningún tipo de soborno para poder tener paz. Mucha gente en este tiempo va a aceptar la propuesta del gobierno de la bestia para poder tener paz. ¿Por qué quieren tener paz? Bueno, porque la bestia va a perseguir a toda la gente que no acepten su gobierno y su señoría, y sobre todo aquella gente que no niega el nombre del Señor Yeshua. Estos van a ser perseguidos grandemente. Entonces, mucha gente, para poder ser dejados tranquilos, para no ser tocados, poder tener acceso a la comida, las medicinas y a una vida cómoda, pues simplemente aceptarán el gobierno, se dejarán marcar, se dejarán poner el nombre, se dejarán poner el número. Ciertamente lo van a hacer porque no aman al Señor, que no le siguen, porque no tienen esperanza de una vida eterna. El verso 16 nos dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, comerán sus carnes, la quemarán con fuego. Este es el momento cuando yo les decía hace unos instantes que en la mitad de la semana, de la última semana de Daniel, la semana 70, a los 965 días, si no me equivoco, se impedirá toda forma de celebración de culto. Digo a los 965 días de iniciada la semana, que la primera mitad de la semana, los primeros 965 días, el gobierno lo va a ejecutar la bestia primera, que es la que gobierna el mundo, que son los Illuminatis y el grupo Bilderberg. Ellos van a gobernar la tierra, pero luego, a partir del día 965, va a comenzar a gobernar la octava bestia, que es el anticristo. Entonces, en ese momento, en el cumplimiento de los 965 días, se impone sobre la tierra la eliminación de toda forma de culto, de toda forma de adoración. Se eliminan todas las iglesias cristianas y se amenaza con que si hay reunión, pues serán asesinados, serán matados. Eso al mismo tiempo que se está desarrollando la gran persecución sobre la tierra de todos los cristianos verdaderos. Durante ese tiempo, las iglesias falsas que operan sobre la tierra en este momento, hay iglesias que se dicen que son de Dios, son en su mayoría iglesias evangélicas, que se dicen que son de Dios, van a seguir operando
pero ya vamos a ver cómo van a ir transformando su culto hacia el satanismo, ¿no? Y bueno, las gentes sobre la tierra, que son los simples, los que no buscan la verdad, los que no quieren tener o no se han abocado a profundizar sobre el tema de Dios porque simplemente no les interesa, son los que se mantendrán como fieles asistentes a estas iglesias, se las seguirán siendo mega iglesias, porque como son las iglesias que son aprobadas por la bestia, pues ellos sienten que están haciendo lo correcto. Sin embargo, hay una iglesia verdadera, una iglesia que defiende la verdad, una iglesia que da su vida por la verdad y que no aceptará nunca esta forma de culto a Satanás. Y esta iglesia va a ser perseguida. Durante este tiempo, la iglesia romana será destruida, porque como no se va a permitir ninguna forma de culto y dado que ella representa a Dios, el anticristo arrasará. Pero ¿saben por qué? Porque quiere quitarse de encima el yugo que Roma mantuvo como hierro durante siglos completos sobre las naciones del mundo, sobre el control sobre las naciones del mundo, porque aunque usted ve en este momento la apariencia de piedad de la Iglesia Católica, dentro de ella está la muerte, dentro de ella hay corrupción y abominación. Lo que nos dijo por allá, las abominaciones, ¿verdad? Y el asco de sus fornicaciones se desarrollan dentro de los recintos de la Iglesia Católica, dentro de los edificios de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, sucede que en ese momento la bestia se va a quitar encima el yugo y el peso que el romanismo impuso sobre la humanidad de hace miles de años, y entonces va a bombardear el Vaticano y va a quemar el Vaticano y lo va a desolar, lo va a dejar desolado y desnudo, como nos dice acá entonces que leímos el verso 16. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Dice el verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Pues ellos entregarán a partir de ese momento el gobierno a la bestia hasta que se cumplan los 1335 días siguientes, termine todo, porque en ese momento regresa el Señor. Dice el 18 ya para terminar, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra, es decir, el Vaticano. Seguiremos entonces la semana próxima con otra porción de este interesantísimo estudio del Apocalipsis, de la escatología y de la profecía. Gracias por esperar hasta el final, gracias por verlo completo. Dios te bendiga.